Perdón te ruego, mi Señor y Dios, si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Analfabetos que leen. María no era cristiana, pero siempre soñaba con Jesús. Sacrificó una vaca con la esperanza de que sus sueños cesaran, pero estos continuaron. Luego, una mujer la llevó a la oficina de Jacob Gebel, el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Guinea, cuya sede se encontraba en la misma calle de la lujosa casa de María, en Conakry, la capital de Guinea. Cuando María le describió sus sueños al pastor Jacob, este sonrió. «¡Gloria a Dios!», exclamó. María se sorprendió, pues no podía entender por qué él estaba feliz. El pastor le aseguró que no necesitaba hacer más sacrificios, mientras levantaba la Biblia de su escritorio. «Es Dios que te llama en tus sueños», le dijo el pastor. «Pues creo que su Dios se equivoca», le dijo María. «Siempre he pertenecido a la religión de mi familia». El pastor Jacob le extendió la Biblia y le dijo: «Ten, es para ti». Pero María respondió: «¿Y para qué quiero yo una Biblia? Ni siquiera sé leer». El pastor Jacob le preguntó si alguien de su familia sabía leer y escribir, y ella recordó que tenía un primo que sabía leer. Jacob escribió el nombre de María en la primera hoja de la Biblia y le dijo: «Toma la Biblia y vete en paz». María estaba molesta con el pastor y se fue sin siquiera decir adiós. ¿Quiénes se creen estas personas? Me dicen que lea la Biblia como si yo no conociera a Dios, pensó mientras caminaba hacia su casa. En casa, María guardó la Biblia en un cajón y decidió distraerse un poco viendo la televisión. Pero cuando puso su canal favorito, estaban transmitiendo un programa sobre Jesús. Enseguida cambió de canal, pero en el siguiente también estaban transmitiendo un programa de contenido religioso. Comenzó a pasar los canales con rapidez y en cada uno de ellos estaban transmitiendo un programa sobre Jesús. Muy enojada, María llamó a la empresa de la televisión por cable. ¿Qué le pasa a ustedes? En todos sus canales lo único que hay es Jesús, 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 les reclamó con fuerza. El joven que atendió su llamada estaba perplejo. Los canales están bien, señora, le aseguró. Pero María decía gritando: «No, no es así. Vengan a mi casa y arreglen mi televisor». Cuando el joven llegó a la casa, revisó los canales y todo funcionaba con normalidad. María se quedó sin palabras. Esa noche, cuando se acostó, no podía dejar de pensar en Jesús. Entonces recordó la Biblia y pensó que tal vez la única forma de dejar de pensar en Jesús era leyéndola. Al amanecer le pidió a su primo que la visitara. Mientras le extendía la Biblia a su primo, le preguntó: «¿Qué es esto?». Su primo, Hamadu, había estudiado en una escuela cristiana en Sierra Leona y reconoció el libro enseguida. Le preguntó a María quién le había dado la Biblia y ella respondió que un pastor adventista se la había entregado. «¿Qué quieres hacer con ella? Tú no sabes leer». A lo que ella respondió: «Yo sé que fuiste a la escuela. Quiero que me ayudes a leer esta Biblia. Enséñame a leer».
Hamadu abrió la Biblia y leyó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya, ¿eres feliz?, le preguntó. María le pidió que subrayara los versículos y Hamadu comenzó a reírse. Se rió tanto que se le escaparon algunas lágrimas. «Nunca fuiste a la escuela», agregó entre risas. «¿Crees que podrás leerlos?». Sin embargo, subrayó el pasaje e hizo que María repitiera aquellas palabras una docena de veces para que las recordara. Esa noche, María tomó la Biblia y encontró con facilidad el Padre Nuestro. Y, aunque nunca había aprendido a leer, notó que podía leer los versículos subrayados. Cuando pasó la página, para su sorpresa, también pudo leer los pasajes que seguían. Al día siguiente, María estaba ansiosa por hablar con Hamadu. «Te reíste de mí ayer, así que déjame mostrarte lo que puedo leer», le dijo. «Ni en tus sueños puedes leer», se rió él. María abrió la Biblia y comenzó a leer la página en la que se abrió, y Hamadu se asustó. Le preguntó cómo lo había hecho. «Mi querido primo, eso es inteligencia humana», dijo María con una sonrisa. «Si realmente crees que eres capaz de hacer algo, puedes hacerlo». Desde ese momento, María leyó la Biblia todos los días y al poco tiempo comprendió que Jesús le había dado la capacidad de leer, así que decidió entregarle su corazón. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enfrenta enormes dificultades para difundir el Evangelio en Guinea, donde solo un 7% de la población es cristiana y muchos son hostiles hacia el cristianismo. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir la escuela secundaria Cobaya Academy, donde enseñarán sobre el amor de Jesús a muchos niños pertenecientes a hogares no cristianos. Esta historia continuará. Hola, buen día hermanos a todos, que tengan un lindo sábado. Mi deseo es realmente compartir la palabra de Dios. Vamos a estudiar la escuela sabática, a repasar la escuela sabática. Qué importante que es compartir las historias de Jesucristo, es la lección que tenemos hoy. Qué importante que es que Dios haga en nosotros un cambio para que nuestro testimonio tal vez no solo quede en nuestro recuerdo, sino que sirva para ayudar a otros a encontrarlo a Jesucristo. ¿Te preguntaste cómo ha cambiado tu vida gracias a Cristo? Cuando conociste a Cristo, ¿crees vos que podrías cambiar la vida de alguien, tu testimonio? El versículo de memoria está en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13, y dice así: «Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios». Realmente creer en Cristo hace un clic en nuestras vidas, cambia nuestras vidas, y no hay un argumento más elocuente en poder del Evangelio que un cambio personal, un cambio de vida, un cambio de actitud. Testificar es compartir lo que sabemos de Jesucristo. ¿Y cómo podemos aprender si no leemos? Tu relación permanente diaria en la lectura de la palabra de Dios hace que todo lo que te rodea cambie, porque empezás a comprender los porqué de esta vida. Nosotros tenemos que entender que la verdad presentada en el corazón de una vida cambiada marca cualquier diferencia. Podemos conocer mucho de la Biblia, podemos alabar mucho a Dios a través de la lectura, nuestras oraciones pueden ser permanentes, amplias, claras, pero bueno, lo mejor y lo que más llega a las personas indudablemente es un cambio en la forma de vida, y esto únicamente lo puede producir una relación con Jesucristo.
Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 y dice así. Leo Efesios 2, 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otros tiempos. Realmente todos podemos tener en el recuerdo nuestra vida anterior, pero lo que la gente tiene que ver es el cambio de actitud en nuestras vidas, cómo nosotros podemos llegar a ser partícipes de la obra que Dios envió a esta tierra a sus hijos, y es hacer un cambio total que pueda afectar a otras personas al cambio. Por supuesto, el cambio tiene que ser positivo. También no solo hizo el cambio, sino también nos redimió. Y esta parte del libro de Efesios, sigo en el capítulo 2, acompáñame desde el versículo 4 en adelante, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos, dice. Y juntamente Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué importante que es, porque no solo nos permitió, allá en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 21 y 22, hace Jesús permite nuestra introducción al santuario celestial, y eso tiene una importancia, y la vamos a ver traducida ahora en los cambios que nos provoca estar cerca y en oración juntamente con Él. Y la lectura de la Biblia nos hace entender y comprender que los cambios que se ven en nosotros mismos sentimos. Fíjate, y vuelvo a pedirte que vamos al libro de Efesios. Te voy a leer desde el capítulo 2, desde el versículo 7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Indudablemente el cambio que actúa en nuestras vidas no es un cambio solamente. Sí, es verdad que nosotros tenemos que poner nuestro libre albedrío, nuestro esfuerzo, decir voy a servir a Dios, pero es un don que Dios te otorga una vez que ve tu esfuerzo, tu necesidad, tu deseo. Y fíjate que eso no tiene mucha importancia, porque el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano, dice, para que andemos en ellas. Realmente Dios es un observador permanente del ser humano. Él nos redimió, Él nos salvó, y Él nos va a redimir y nos va a salvar en el fin de nuestros días. Estos días que nosotros estamos viviendo son días difíciles, tenemos que buscarlo, porque ese poder transformador que Cristo hace en nuestras vidas puede salvar a los que te rodean, pueden salvar a tus seres más queridos. La Biblia comenta de estos dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Comentan que eran llamados los hijos del trueno, y después hubo un cambio que el mismo Juan, que es el que relata y cuenta en la Biblia las cosas de Jesucristo. Te pido que vayamos a la epístola de San Juan, la primera epístola de San Juan. Fíjate cómo se expresa él, ¿no?
capítulo 1, entonces, versículo 1 en adelante, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Indudablemente, después de tener una vida, los hijos del trueno, realmente tener un cambio tan grande, porque él en el versículo 4, Juan escribe, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Encontrar a Cristo, poder hacer el cambio. Fíjate que el cambio, ahí nomás Juan escribe en el capítulo 3 de la primera epístola, versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Llamados hijos de Dios es muy profundo, tiene un significado importantísimo en nuestras vidas, porque realmente nosotros tenemos que entender y comprender que Él nos escogió, es un don que nos dio, y ese poder transformador que ejerce el poder tener una vida transformada es el que hace que nosotros podamos ser una ayuda para alguien. Fíjate, dice: ¿cómo ha cambiado tu vida gracias a Cristo? Un cambio que podría ayudar a alguien a conocer a Jesucristo. ¿Crees que esa puede ser una pregunta que te podrías hacer? O tal vez podrías preguntarte cuán bien refleja el amor de Cristo tú a los demás. Ese testimonio personal del cambio en nuestras vidas es el que hace maravillas para los que nos ven, los que nos escuchan. Fíjate que relata Marcos en el capítulo 5 y versículo 1 en adelante, ese endemoniado de Gadareno, ese o esos, porque Mateo relata de 2 y Marcos relata de 1, pero lo importante es que este endemoniado fue curado, o estos endemoniados fueron curados. Y fíjate, capítulo 5 de Marcos, lee Jesucristo, después de haberlo curado, dice el versículo 18: al entrar él en la barca, Jesucristo, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Indudablemente, cuando Cristo toca tu corazón, cuando hace maravillas como hizo con este hombre, imagínate, le quitó los demonios, y realmente él quería seguirlo. Pero Jesucristo aquí hace una obra también importantísima, porque todo lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas y en las vidas relatadas aquí en la Biblia tienen un motivo. Versículo 19 del capítulo 5 dice: mas Jesús no se lo permitió, no le permitió que subiera a la barca con él y lo siguiera, ¿no? Y dice, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Qué lindo que es, ¿no? Que Jesucristo me está diciendo que yo te lo diga a vos. Te está diciendo a vos que vos vayas y cuentes a otro lo que Jesucristo hizo por vos. Porque realmente es importante que nosotros tengamos ese testimonio que va a abrir puertas, y hay que testificar con seguridad. Y testificar con seguridad significa hacer lo que Dios nos mandó. Fíjate, vamos ahora al capítulo 5 de Primera de Juan, y fíjate, dice el versículo 10 en adelante, dice así: el que cree en el Hijo de Dios
tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado ha dado la vida eterna, y esta vida está en el Hijo. Qué importante es saber el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, de Dios no tiene la vida. Indudablemente, la importancia que tiene la lectura, el poder entender y creer y compartir y saber que Cristo ha hecho maravillas en nuestra vida. No podemos compartir lo que no tenemos nosotros mismos. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, difícilmente la persona que esté frente a nosotros va a entender y comprender que nuestras palabras no son nuestras, sino son de Cristo. Nos verán si no hemos cambiado con esas formas. No quiere decir que nosotros nunca vamos a pecar. Indudablemente vamos a tener caída. La perfección en esta tierra no la podemos obtener, solamente viviremos una vida cambiada en la eternidad. Cuando me miro a mí mismo, no veo la posibilidad de ser salvo, decía alguien. Cuando miro a Jesús, no veo la forma de perderme. Qué importante, qué linda reflexión, ¿no? Porque si vos te mirás a vos mismo, indudablemente vas a tener permanentemente algo que hacer o algo que cambiar. Realmente Cristo es alguien que vale la pena testificar por él. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué linda reflexión, porque nosotros debemos entender que si Cristo vive en nosotros, el ego, nuestro yo, tiene que morir. Realmente tiene que morir crucificado en la sangre de Jesucristo. Una vez que la mirada se fija en Él, la vida halla un centro. El entusiasmo, la devoción generosa, el ardor apasionado de la juventud hablan en esto su verdadero objeto. El deber debe de llegar a ser un deleite, y el sacrificio un placer, honrar a Jesucristo. Asemejarse a Él es la ambición superior de la vida y su mayor gozo. Realmente nosotros tenemos que gozarnos en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, que Dios te bendiga, que nos cuide a todos. Importante es que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, pero obrando y llevando el mensaje a otros. Que Dios te bendiga.